Bueno, seguimos. Entonces, los genes están en los cromosomas que a su vez se localizan en el núcleo de la célula. Un cromosoma contiene de cientos a miles de genes y que cada una de las células humanas normales contienen 23 pares de cromosomas, es decir, unos 46 cromosomas. Un rasgo es una característica determinada genéticamente por quienes, por los genes, y suelen estar determinado por más de un gen. Entonces, esos rasgos que después vienen apareciendo a través de la descendencia entre la fusión que hubo entre la madre y el padre, entonces van a estar determinados por esos genes y esos genes pueden ser más de uno. Algunos rasgos están causados por genes que son mutados. También vamos a hablar de mutación, pero más adelante, los cuales pueden haber sido heredados o pueden ser resultado de una nueva mutación. Siguiendo con lo que son los conceptos de genética, hablemos de qué es un genotipo. El genotipo es la composición genética de un organismo, de un organismo y heredada de sus progenitores. O sea que el genotipo vendría a ser, acá como están viendo, la parte genética, el que contiene a los genes, el que tiene la información hereditaria. Entonces, a eso yo le llamo genotipo. Y que viene de los progenitores, tanto puede ser de la madre y del padre, o sea, de ambos progenitores. Mientras que el fenotipo ya es cualquier característica o rasgo que es observable, quiere decir que yo puedo ver de un organismo, como por ejemplo la morfología, la estructura, el desarrollo, las propiedades bioquímicas, la fisiología, cómo funciona y el comportamiento. Se dan cuenta que este ya es parte de lo que es del genotipo. Acá, por ejemplo, dice cómo, por ejemplo, el color de los ojos ya es el fenotipo de ese genotipo. Entonces, ¿qué es el fenotipo? Hablando así más burdamente, es el genotipo más el medio ambiente y a esto me da lo que es el genotipo. Entonces, el fenotipo. El genotipo sería la composición, la estructura interna, la parte, vamos a decir, del gen, del cromosoma, del ADN, del que contiene esa información y que va a pasar. Y el fenotipo es lo que yo puedo observar ya, lo que yo veo, la característica, el rasgo. Y también no necesariamente va a ser lo que yo puedo ver, porque habla también de propiedades bioquímicas, de fisiología, de comportamiento. Entonces, yo tengo la sumatoria del genotipo más el medio ambiente, me da lo que es el fenotipo. ¿Y qué es el cariotipo? Es una imagen del conjunto completo de cromosomas de las células de una persona. Entonces, es como una foto. Todo el conjunto completo de cromosomas me da lo que es el cariotipo. Y acá la misma cosa, que son conceptos, ¿verdad? Gen, factor hereditario que controla un carácter, genotipo, conjunto de factores heredados de los padres para un determinado carácter y fenotipo, conjunto de caracteres hereditarios que que se manifiestan externamente. Esto le coloqué así para que tengan más o menos una idea de lo que estábamos hablando anteriormente de los alelos, que pueden ser homocigotos o heterocigotos. Cigoto, ¿qué es? Es la célula resultante de la unión del gameto masculino con el femenino. Esto se da en la reproducción sexual de los organismos, pueden ser animales, plantas, hongos o algunas eucariotas unicelulares. Cuando hablo de homocigoto, estoy hablando de un organismo que es homocigoto con respecto a un gen específico. Significa que posee dos copias idénticas
de ese gen para un rasgo dado en los cromosomas correspondientes. Tales células o organismos los llamamos homocigotos. Entonces ustedes se dan cuenta que acá tenemos LL, que es dominante. Y cuando hablo de heterocigota va a ser recesivo. Perdón, recesivo o dominante es cuando es la L mayúscula y recesivo cuando es la L minúscula. Y el heterocigota, ¿qué es? Es en estado en el que los alelos del mismo locus, o sea, en la misma posición están ubicados. Los cromosomas homólogos son diferentes. El individuo que para un gen dado tiene cada cromosoma homólogo un alelo distinto. Entonces vamos a tener a un heterocigota. Esto cuando hablemos de la parte de los cruzamientos de Mendel, en problemas vamos a hablar, van a entender mejor. Bueno, genética molecular. Ya que hablamos de gen, tenemos que hablar de la estructura del ADN. Entonces, un gen no es más que una secuencia de ADN con una estructura muy especial. Los genes son la fuente de las proteínas, las cuales van a aportar estas características que hacen diferente, por ejemplo, una rosa de un clavel. Entonces son las diferencias que existen y estos son los genes que contienen tanto la rosa del clavel para que éstas se vean diferentes. El ADN y el ARN, ¿qué son? El ADN es el material genético, eso ya sabemos, y es el ácido desoxirribonucleico. ¿Qué es el ARN? El ácido ribonucleico. El ARN está implicado en usar la información genética. Entonces, el ADN es el material genético y el ARN es el que utiliza esa información que le da el ADN. Estos son ácidos nucleicos. Son los polímeros de nucleótidos que conforman la base de nuestro genoma. Entonces, el genoma está conformado por ácidos nucleicos. ¿Y cuáles son los ácidos nucleicos? Son el ADN, que tiene el material genético, y el ARN, el que utiliza ese material genético. Entonces, acá vemos una estructura de un gen. Esto es un cromosoma. Dentro de ese cromosoma se encuentran los genes y los genes son parte de lo que va a ser el ADN. Entonces, cromosoma, ADN y gen es parte del cromosoma. ¿Cómo están compuestos los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son polímeros, como ya les dije, de nucleótidos, son el ADN y el ARN. Composición de ese nucleótido. Está compuesto por una pentosa, que sería un azúcar, que puede ser la ribosa, si es el ARN, y la desoxirribosa, si es el ADN. Una base nitrogenada y un ácido fosfórico. Está también compuesto por bases nitrogenadas púricas y bases nitrogenadas pirimídicas. Las púricas son adenina y guanina y las pirimídicas son citosina, timina y uracilo. Los nucleótidos consisten entonces en un fosfato, un azúcar de 5 carbonos y una base nitrogenada. Hay 4 tipos de bases nitrogenadas en el ADN. Estos se clasifican en 2 clases, las purinas y las pirimidinas, como ya dijimos. Las bases de la purina son la adenina, la guanina y las pirimidinas son la timina y la citosina. La adenina solo puede unirse a una timina y a la guanina, a la citosina. Por eso decimos que A es complementario a T y la citosina es complementaria a la guanina. En el ARN hay una base uracilo en vez de timina. Entonces, la diferencia entre el ADN. En el ARN, no se olviden, hay una base uracilo en vez de la T o la timina. Entonces, está la estructura, como ya les dije, del cromosoma que está ubicado en el núcleo, dentro de la célula, la estructura del ADN, compuestas por proteínas, el ADN que contiene al gen y las bases que están ya
vamos a decir, el desdoblamiento de toda esta molécula. A ver, ciencia de Mendel. Entonces, vamos a hablar un poco de los principios de Mendel. El estudio de la herencia como una rama empezó a mediados del siglo XIX con el trabajo del Gregor Mendel, que era un monje, y este monje cultivó plantas de guisantes. Fue el primer científico en aplicar de manera efectiva métodos cuantitativos para estudiar la herencia. No solo describió sus observaciones, sino que planeó de manera cuidadosa sus experimentos registrados, los analizó y dio un resultado matemático. Aunque durante su vida de trabajo no fue apreciado, fue redescubierto en 1900. Cuando Mendel empezó en 1856 sus experimentos de fitomejoramiento, habían ya importantes conceptos acerca de la herencia ampliamente aceptados. Por ejemplo, que todas las plantas híbridas son descendientes de progenitores genéticamente puros o de una variedad pura y son similares en apariencia. Y el segundo, que cuando los híbridos, o sea, especies diferentes, se aparean entre sí, no resulta una raza o variedad pura. Sus descendientes entonces muestran mezclas de rasgos. Antes de Mendel nadie había clasificado y contado durante varias generaciones la descendencia y analizado todos estos patrones. Entonces Mendel publicó sus experimentos con guisantes en el año 1865 y 1866, perdón. Los principales motivos por que él eligió los guisantes fue porque eran más baratos y fáciles de obtener, ocupaban poco espacio y tenían un tiempo de generación relativamente corto, producían muchos descendientes, existían variedades diferentes que se mostraban distintos en color, forma, tamaño, por lo tanto presentaban variabilidad genética. Es una especie autógama, o sea, se autopoliniza de manera que el polen de las anteras de una flor caen sobre el estigma de la misma flor. Y era fácil de realizar los cruzamientos entre las diferentes variedades o las distintas variedades. Entonces, ¿qué hizo Mendel? Estudió 7 características o 7 caracteres en los guisantes. La forma de la semilla, unas lisas y rugosas, el color amarillo y verde, el color de la flor púrpura o blanco, la forma de las legumbres lisas o estranguladas, el color verde o amarillo, la posición de las flores axial o terminal y las normas, la talla de la planta, normal o enana. Él dictó 3 leyes. La primera, la ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación, en donde dice que en la formación de gametos de 2 alelos del mismo gen segregan de tal manera de que cada gameto reciba solamente un alelo. La segunda ley de la separación o la distinción de los alelos, en donde dice que el principio de la distribución independiente. Los alelos de cada uno de los genes se distribuyen de manera independiente a los alelos de otros genes. Y la tercera ley de la independencia de caracteres es la transmisión de 2 o más caracteres. Cada par de alelo que controla un carácter se transmite de forma independiente de cualquier otro par de alelos que controlen ese carácter. Esto es lo que yo les voy a colocar así, para que ustedes miren la primera ley. Entonces, la primera generación parenteral, los gametos, la fusión y la primera generación filial, que ya primero eran homocigotas dominantes y la primera generación fue un heterocigota con el color del homocigota dominante. Estoy terminando, gente. La segunda ley de la separación y distinción de los alelos y la tercera de la independencia de caracteres. Voy a estar explicando mejor ya estos 2 puntos en la clase siguiente y vamos a seguir hablando de todo lo que es genética. Por hoy, buenas noches. Espero que sigan bien.